Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad estamos aquí para poder conversar sobre el sistema de pensiones y específicamente sobre las reformas que se está gestando en el Congreso y que pues ya tiene algunos avances y que se han dado a conocer en los últimos días y para poder hablar a profundidad sobre ello y también para poder incidir en algunas pues dudas que hay al respecto y un poco de incertidumbre también por parte de algunos analistas, tenemos con nosotros a Carmen Omonte. Ella es la congresista presidenta de esta comisión y está con nosotros en esta oportunidad. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Un gusto, Isaac, y muchas gracias por la invitación. Y realmente es un tema importante y que merece ser comentado y aclarar las dudas, como tú bien dices, es una reforma que interesa a todos los peruanos. Así es. Y bueno, ya se han dado a conocer algunos detalles respecto a las propuestas que se están aprobando en esta comisión y más allá de las buenas intenciones que hayan, muchos analistas, economistas, entre ellos exministros de Economía, cuestionan bastante que se esté planteando dentro de todo esto que sean los mismos afiliados los que terminen de cierta forma, o en realidad de manera directa, subsidiando las pensiones de otros afiliados que están ahí cuando ese rol debería ser en realidad del Estado. ¿Cómo así es que ustedes consideran que esta propuesta o este mecanismo va a resultar pues al final beneficioso para los pensionistas, para los jubilados? Gracias, Isaac. Quisiera, si me permites, por favor, contar un poco más del contexto, porque la reforma del sistema previsional es amplísima. Ya se han intentado en los últimos años y se han conformado comisiones reformar nuestro sistema previsional, porque evidentemente es un sistema que ha fracasado. Y no lo decimos nosotros. Desde que se conformó esta comisión, se han invitado a todos los actores, empezando por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, al Banco Central de Reserva, a la SBS. Hemos escuchado a especialistas de los organismos multinacionales como el BID, la CEPAL, OCDE, la OIT, a los gremios privados. Hemos tenido a la cabeza de las 4 AFPs, hemos tenido también, y era importantísimo, al sector social, a los gremios sindicales, y hemos hecho audiencias públicas a nivel nacional. Y eso lo comento porque es importantísimo, porque llegar a un consenso político y social y evidentemente bajo un sustento técnico, era imprescindible en que todos los actores participen, no solo un sector. Esta reforma no puede diseñarse en medida solamente a los intereses de un determinado grupo. Teníamos todos que formar parte. Pasando sobre ese tema, se aprobó inicialmente, como debe ser en este esquema de reforma, los principios que iban a ser la base de este sistema, el de universalidad, el de progresividad, sostenibilidad, de eficiencia, de transparencia, de solidaridad. Principios que rigen los sistemas previsionales en todo el mundo. Posteriormente se aprobó, luego de buen debate, ya los lineamientos, el modelo. Este modelo va a ser, a diferencia del actual, un modelo integrado. Va a recoger lo mejor de ambos sistemas y se van a corregir también los problemas que tienen ellos. En primer lugar, va a haber, se está planteando tres pilares. Va a ser eh, una reforma sustentada en tres pilares, como lo sugieren muchos organismos multinacionales y como ya se ven también en otros países. El primer pilar va a ser el de un pilar no contributivo, un pilar de lucha contra la pobreza que va a acoger, entre otros ámbitos, a Pensión 65 y al programa Contigo, que otorga pensión a las personas con discapacidad severa. Después tenemos un pilar contributivo, que sería el esquema en el que más o menos nos movemos actualmente los aportantes, pero buscando incluir con diferentes incentivos a ese 70% que está fuera del sistema actualmente. Y un pilar tercero, que es el pilar adicional para los que quieran ahorrar adicionalmente para su fondo previsional. Este es el sistema multipilar, el sistema integrado. Van a ser en base a cuentas individuales, y lo comento porque es importante aclararlo, no va a ser un sistema de reparto como la ONP. En este caso se coge esa experiencia del sistema privado, va a ser un fondo de basado en cuentas individuales.
Pasando Está, sobre eso, antes de que continúe, usted está mencionando justamente que van a ser cuentas individuales, ¿no? Sin embargo, en ese mismo esquema va a haber ese tipo de aportes solidarios que van a ir hacia un mismo fondo. En este caso, ¿por qué creen ustedes que esta alternativa es mejor que tener una contribución o en todo caso un subsidio, para ser más claros, de parte del Estado hacia aquellos que en todo caso van a verse pues afectados porque no tienen las posibilidades para tener un nivel de ahorro previsional tan alto como otros, que actualmente se hace con programas un poco más limitados quizás como el caso de Pensión 65, pero que está teniendo ciertos resultados? ¿Por qué no optar por fortalecer ese esquema en lugar de responsabilizar a los mismos afiliados que de por sí ya tienen problemas con sus propias cuentas previsionales actualmente porque no son demasiado altas cuando llegan al momento de la jubilación? qué bueno que me comentas esto, Isaac, porque sí, es importantísimo aclarar cuál es el ámbito de el trabajo que se va a realizar con respecto a el manejo de estos fondos. Cuando hablamos de solidaridad, no estamos hablando en cuanto a quitarle parte de los fondos a los aportantes. Cuando se habla de solidaridad, empezamos evidentemente porque al Estado subsidiar, en primer lugar, a Pensión 65, al programa Contigo, ya estamos siendo todos solidarios porque finalmente el Estado se basa en nuestros propios recursos, el de todos los aportantes, el de todos los peruanos. En segundo lugar, hoy el Estado ya subsidia a, en base a la pensión mínima a un gran porcentaje de aportantes al Sistema Nacional de Pensiones, a la ONP. Cerca del 80%, más del 80% de aportantes a la ONP tienen sueldos de menos de 1.450 soles. Si el Estado no los subsidiara para llegar a la pensión mínima de 500 soles, sus pensiones serían de menos de 300 soles. Pero no solamente en el Sistema Nacional de Pensiones, en las AFPs. Actualmente el 73% de afiliados a las AFPs ganan menos de 2.000 soles. ¿Qué significa? Que llegado el momento, estos afiliados a las AFPs van a tener pensiones de menos de 500 soles. Y evidentemente el desencanto que van a tener y que algunos ya están teniendo es enorme. Es por eso que los propios gremios privados también en diferentes momentos y en nuestra comisión han planteado que sí sería importante el que el nuevo sistema implique una pensión mínima para todos. ¿Acaso no estamos hablando de solidaridad en este caso? Porque Por eso significa que el nadie está Estado cuestionando, va a tener nadie está en cuestionando esa común la propuesta. pensión. Nadie está cuestionando que exista una pensión mínima para todos. En eso, incluso la Asociación de FP ha estado bastante proactiva y siempre ha planteado que este debe ser un factor a considerar. La pregunta no era esa, la pregunta era ¿por qué optar por que los mismos afiliados aporten, o mejor dicho, parte de sus aportes, no los que estén pasando en este momento, sino los que hagan en el futuro, terminen subsidiando a otras cuentas, a la de otros afiliados, y no provenga esto desde el Estado, que en realidad es una labor que debería venir desde el Estado? Por eso, vuelvo a repetirlo, en el sistema nuevo que estamos planteando existe un componente de solidaridad en todos los pilares. Y la solidaridad más importante, el grueso de ese aporte solidario, evidentemente viene a través de el aporte del Estado. Cuando hablamos, y creo que ahí va tu preocupación, Isaac, en cuanto a que estas cuentas individuales van a ser gestionadas en dos formas en dos tipos de fondos. El fondo de riesgo individual, me imagino que ahí va la preocupación, en el fondo de riesgo individual y el fondo de riesgo compartido. Estos dos tipos de fondo son promovidos por la OCDE. ¿Y qué significa? Que un fondo va a ser directamente gestionado por los gestores privados, los gestores financieros, dentro de los cuales podrían estar las FPs si así lo deciden, pero se va a abrir la cancha, se va a abrir la competencia. En el fondo de riesgo compartido, que también está en el mismo esquema de cuentas individuales, va a ser gestionado por el Estado a través, por ejemplo, porque eso se está determinando, del fondo
el fondo de pensiones que existe actualmente, de reserva previsional que existe actualmente dentro de la ONP. Entonces, esos dos tipos de fondo son los que van a ser el componente de los fondos que tienen estos aportantes a través de sus cuentas individuales. ¿Y Y usted dentro de considera la... que va a haber suficiente nivel de eficiencia? Discúlpeme que le corte de nuevo, pero al momento que usted menciona a la ONP, al Sistema Nacional de Pensiones, muchos peruanos comienzan a tener probablemente pues evocaciones de qué es lo que ha sucedido en los últimos años y lo que resalta a todas luces es que no ha habido un manejo eficiente de los recursos. De hecho, las pensiones han venido reduciéndose. ¿Qué garantías hay de que esto no vaya a repetirse y que, como advierten algunos economistas, dentro de 20 años o quizás menos tengamos que ver incluso otra reforma porque los resultados no van a ser los mejores? Es totalmente falso porque si criticamos, y evidentemente yo también como peruana sufro al ver a nuestros adultos mayores con pensiones, en muchos casos miserables, no es responsabilidad de la actual ONP o de las AFPs, llamémoslo así, desde la perspectiva de que la mayor parte de los peruanos tenemos sueldos muy bajos. Y si a eso se le suma que no estamos los suficientes años aportando dentro del sistema previsional, evidentemente las pensiones van a ser indignas. Es por eso que estamos buscando mayor eficiencia en un esquema como este. Quería responder al tema de el por qué tener que ser una entidad estatal. No solamente lo planteamos nosotros, un gran número de países, sobre todo los países más sólidos, más desarrollados, más estables, por ejemplo, de Europa, la administración del sistema previsional está en manos del Estado, pero es solamente la administración que puede incluir la afiliación, la recaudación, la defensa del asociado, tener un tribunal de defensa y otros aspectos administrativos, pero la gestión de los fondos va a ser totalmente privado. Va a ser totalmente privado a través, en este fondo de riesgo individual, a través de una subasta pública en la que podrán participar abiertamente, con total transparencia, todos los gestores financieros que así lo consideren pertinentes, entre ellos las AFPs. Por tanto, el mercado se va a abrir con mucha, inclusive mayor amplitud de la que se tiene actualmente. Y ese es quizás el mensaje que quiero dar de tranquilidad, de serenidad a aquellos representantes del gremio privado que podrían sentirse preocupados. No va a ser así. El dinero no va a estar en manos del Estado. El dinero va a ser gerenciado, va a ser rentabilizado por gestores financieros que evidentemente están en el ámbito privado. En el caso de cuando hablamos de esas propuestas, específicamente en cuanto a crear el organismo público de pensiones, que es algo que se ha estado comentando en los últimos días, ¿quién fue la persona que propuso esta iniciativa, esta medida? Es en base al consenso que hemos recibido. Como No, pero comenté al alguien inicio, debió plantearlo, ¿no? no, Siempre hay una no, persona que es proactiva y la plantea. ninguna reforma de esta naturaleza, de esta magnitud, podría basarse en la opinión de una persona. Sería imposible reducirlo al planteamiento de una persona. Pero, por ejemplo, entre los estudios que analizamos está un estudio el que se dio en manos del exministro Torne, por ejemplo, de 2017, que se creó una Comisión de Protección Social, el 2017. Justamente en su página 326, en el punto 4, menciona lo siguiente: se debe de gestar un organismo centralizador que ayudará a completar la visión integral del sistema, que es lo que estamos proponiendo, un sistema integral, de forma tal, dice, de capturar no solamente los beneficios provenientes de los procesos más eficientes y menos costosos de la administración de cuentas en favor del afiliado. Eso es lo único que estamos buscando, que se busque ¿Ustedes han mayor tomado entonces la eficiencia propuesta del señor al Torne, pues, congresista? ¿Ustedes tomaron la una de las propuesta del señor Torne? lo que acabo de leer es para dar un ejemplo de todos aquellos espacios en los que se ha promovido buscando esa eficiencia en diferentes ámbitos, no en el tema de la gestión de los fondos, pero sí en otros aspectos que deberían descentralizarse y finalmente buscar mayor eficiencia justamente en base a
centralizar esos actos administrativos que son siempre importantes y que generaban, en el caso de los aportantes, un monto importante. Cerca del 25% de nuestros fondos se iban, en el caso del sistema privado, para el pago de comisiones. Esto se va a reducir enormemente si es que se hace a través de un solo organismo que centralice estos procesos, pero buscando la rentabilidad, evidentemente van a ser siempre eficientes los gestores financieros y ellos van a tener todo ese espacio. Congresista, Pero si hay aprovechando algo lo que usted comentaba hace unos minutos, porque le estaba haciendo una pregunta y bueno, pues me dio una respuesta, pero no del todo, digamos, completa, para serle sincero. ¿Quién fue la persona que tomó la propuesta del señor Torne? Porque usted la comenta y hasta donde le entiendo, es esta propuesta que se hizo por el ex ministro de Economía, ha no, sido no tomada es por la así, comisión, ¿verdad? ¿O ha no, sido no una es así, entidad que le ha propuesto y ustedes la han escuchado y la han recogido? ¿Fue dentro de no la es comisión la así, iniciativa de proponerla o fue externa? no es así, Isaac. Cuando se plantea una reforma de esta naturaleza, se escuchan a todos los actores. Es primera vez que se está aterrizando en propuestas concretas cuando uno plantea un cambio de reforma. Se han hecho en los últimos años 5 estudios que han costado recursos, capital humano, tiempo, y que mayormente sabemos, nunca aterrizaron en un proyecto de ley. Entendemos de que hay muchos intereses detrás que finalmente aterrice. No se puede hacer un proyecto de ley de esta naturaleza, plantear una reforma que interesa a todo el país en base a la opinión de un solo sector o de una sola persona. Se consiguen propuestas de esta naturaleza en base al consenso y escuchando a todos los actores. Hemos escuchado, como te dije, desde el sector privado, desde el Ejecutivo, organismos multinacionales, a los gremios sindicales y a la sociedad. Por Bien, tanto, esta reforma no es el resultado de la opinión, o en el caso de este organismo estatal, no es resultado de la opinión de una sola persona. entonces, antes de pasar a otro tema en el marco de nuestra conversación, ¿cuáles fueron las fuentes que propusieron o de donde se cogió esta iniciativa de crear justamente este organismo? Si fueron varias, ¿cuáles fueron? Solamente la idea es poder saber con claridad de dónde se tomó la iniciativa. Una fue la La de propuesta del señor iniciativa, Torne. ¿Cuáles la fueron las otras? iniciativa no, también es una de las tantas, y no es que hemos tomado solo una propuesta. Esta ley va a salir del Congreso de la República. Eso es lo importante. Entonces Va a salió de la salir del comisión en Congreso sí. de la República, como debe ser, que tiene toda la capacidad y la legitimidad de escuchar a toda la sociedad. No plantear una propuesta que solamente interese a un sector determinado, a un grupo de personas o mucho menos a una sola persona. Esta ley tiene que ser en base al interés de todos y llegar a un consenso, porque si no se va a quedar nuevamente como un documento interesante, un documento que solamente quede en el papel. Y eso sería muy lamentable. Este sistema, Isaac, está, no solamente ha fracasado, es una bomba de tiempo actualmente. Como te dije, en el sistema privado, más del 73% ganan menos de 2.000 soles. Esas personas van a tener pensiones totalmente indignas. Se tiene que corregir este esquema. Confío que el país entero o la mayor parte del país lo valoren, lo entiendan y sobre todo que el sector privado entienda que hay que abrirse a la competencia, que van a formar parte, son importantísimos dentro de este sistema y que se sumen a nuestra propuesta. Usted nos comentó hace un momento que hay que escuchar a diversos actores. Entre estos están entidades competentes como el MEF, la SBS, el BCR, y ustedes han tenido acercamiento con autoridades que pues tienen una voz al respecto, ¿no? Pero más allá de las sugerencias que se puedan dar y que puedan ser escuchadas o no también, como ha pasado en otras comisiones del Congreso en los últimos meses, ¿de qué manera se va a garantizar que se va a escuchar a los organismos como el MEF o como la SBS? Porque ellos van a tener una tarea en las próximas décadas con las reformas que se haga. Ustedes van a aceptar directamente las recomendaciones o informes técnicos que ellos les planteen y en todo caso les entreguen en las próximas semanas, porque eventualmente van a tener que hacerlo, porque esa reforma en realidad va a ser bastante profunda, por lo que se está viendo. Totalmente, ¿Cómo la van a así es. implementar?
esta reforma no solamente tiene que tener el sustento social, un sustento político que es importante, sino fundamentalmente técnico. Tenemos que contar con la viabilidad financiera. El Ministerio de Economía y Finanzas y la SBS han sido las entidades, las primeras entidades que hemos recibido. Inclusive, una de las propuestas iniciales que evaluamos fue la del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha ido evolucionando en el tiempo y para eso lo valoramos muchísimo. Muchos de los componentes de esta propuesta coinciden con los planteamientos iniciales del Ministerio de Economía y Finanzas. Y lo digo iniciales porque vamos a seguir trabajando con ellos. Igualmente con la SBS, nosotros hemos pedido, aparte de las reuniones que hemos tenido presencialmente, de la presencia que hemos tenido de la ministra en una de nuestras primeras sesiones, evidentemente vamos a seguir trabajando. Esta propuesta no está concluida. Tenemos todavía trabajo por delante y el Ministerio de Economía y Finanzas y la SBS pues son ejes esenciales. No podemos hacer una propuesta divorciados. Vamos en todo momento como Congreso de la República, y esa es la vocación personal también que tengo de encontrar puntos puentes, porque finalmente, como dices bien, esta ley sobre este nuevo sistema previsional tiene que tener sostenibilidad financiera y el Ministerio de Economía y Finanzas tienen gran responsabilidad también en este reto. ¿Y el MEF y la SBS estaban de acuerdo con crear este organismo público de pensiones? Hasta las conversaciones que hemos tenido hasta ahora están de acuerdo con la mayor parte, por lo menos en los avances que hemos tenido, con gran parte de lo que se ha avanzado hasta ahora. Seguiremos conversando, seguiremos dialogando. Me preocuparía, sí, y esto es un mensaje que lo doy a través tuyo, Isaac, que el propio Estado rechace la valoración que se tiene de su eficiencia. Sería totalmente contradictorio, pero podría ser. Yo espero que no sea así. Espero ¿Pero que no estaba sea de así. acuerdo el Yo MEF y creo la que la SBS o SBS, no? ¿perdón? Con la OPP. La OPP, la creación del organismo público de pensiones, ¿le Estamos parecía trabajando bien al MEF y a la SBS? Estamos trabajando en diferentes ámbitos. Estamos trabajando en diferentes ámbitos. No estaban del Estamos, todo de en el acuerdo, caso de la entonces. Me SBS, hubiese dicho que sí, si es que hubiese sido de esa manera. Para ser sinceros, congresistas, simplemente quería saber si es no, que no, estaban de acuerdo o no. no, Isaac, no podemos consultar cada uno de los puntos porque si no ya no sería una propuesta del Congreso de la República. Evidentemente Es decir, seguiremos todavía está dialogaremos sujeto a con este evaluación de tema. los organismos, eso es lo que me quiere decir. Todavía está sujeto a evaluación de los organismos, ¿verdad? a La que creación de la encontremos OPP no ha sido opinada por a que ambos todavía. encontremos puntos en común, a que encontremos puntos en común y en aquello que pueda aportar la SBS y por supuesto que en el caso, por ejemplo, de la subasta internacional pública que se haga para los gestores financieros, un rol importantísimo tiene la SBS. La SBS no va a desaparecer. La SBS va a formar parte de ese sistema como lo viene haciendo ahora en el ámbito del sector privado. Por tanto, el Ejecutivo y digámoslo así, el Estado tiene que evidentemente mirar positivamente que los peruanos valoremos la eficiencia de las instituciones que han demostrado eficiencia, como es el Banco Central de Reserva, como es la SBS, como es el Fondo Consolidado de Reserva, que también va a tener un rol importante dentro de este nuevo sistema. Quedan más o menos unos 2 meses todavía aproximadamente para poder tener un tiempo de debate, de discusión. Y en ese sentido, ¿usted cree que en ese tiempo es suficiente para que el MEF y la SBS, por lo que usted me ha podido ahora decir y deja entrever, opinen sobre la creación de este organismo público de pensiones? Por supuesto, hay tiempo todavía por delante, nosotros seguiremos dialogando y no solamente Es decir, dialogando, todavía ahí no han la opinado. ministra ha vuelto a ser invitada, ya Ujú, estuvo presente en la comisión, la tendremos nuevamente, ujú. ya tienen ellos una propuesta nueva, porque eh, nos habían expuesto sobre una propuesta inicial todavía abierta, ya tiene una propuesta concreta por parte de la UNP. Bienvenida sea, seguiremos dialogando con ellos, eso es fundamental. Y ahora, congresista, hablando ya de los plazos del debate en sí, que es totalmente
beneficioso y positivo para sacar adelante una reforma como esta, ¿no? Una reforma de pensiones, ¿usted considera que el debate debería ampliarse más? Porque, por ejemplo, el economista Diego Macera considera que de pronto sacar una reforma de este tipo para los próximos pues, 20 años, ¿no? O que incluso más todavía, es en realidad un tiempo que sería muy corto. ¿No debería este plazo ser mayor, a su parecer? Creo que va a ser suficiente con estos menos de 2 meses adicionales que nos faltan. Ya se trabajó mucho, Isaac, se ha trabajado muchísimo, como dije, por lo menos tenemos 5 informes que demoraron años en evaluarse y no se aterrizaron. Y estos informes también han sido insumo para esta propuesta. Y hemos escuchado a todos los sectores, seguiremos escuchándolos, pero creo que nunca ha habido en el Congreso un esfuerzo mayor como el que hemos tenido nosotros de escuchar a todos los actores. Ya nos han tomado muchas sesiones ordinarias y extraordinarias el poder atenderlos, pero seguiremos con las puertas abiertas, seguiremos escuchando sus posiciones, porque finalmente, como dije, esta no es una reforma para un solo sector, es una Es decir, reforma sobre todo para el Perú y sobre todo para los aportantes. la comisión entonces está decidida a sacar la reforma con los aportes que vengan, claro, al caso, en los próximos 2 meses. Por supuesto, esa es Funciona nuestra de esta tarea, manera. esa es la decisión que hemos asumido, el reto que hemos asumido. Consideramos de que es lo que está esperando el Perú. Es lo que Ujú. tenemos que hacer, es nuestro deber y lo vamos a lograr. Bien, y antes de finalizar, ya entrando a la etapa final de nuestra entrevista, de nuestra conversación, el señor Oliva, el exministro de Economía, Carlos Oliva, considera que si bien puede haber buenas intenciones pues, en sacar una reforma de este tipo, el factor, digamos, un factor al menos que es crucial es la asesoría que está recibiendo la comisión para poder contemplar todo este abanico de alternativas que hay fuera del país y que también han habido de manera interna para poder tener una reforma pues bien estructurada que beneficie a todos los peruanos y que no implique una segunda revisión dentro de unos pocos años. En ese sentido, ¿qué figuras destacables hay en cuanto a asesores en temas previsionales en la comisión que usted preside? Yo aprecio mucho al ministro Oliva, yo trabajé un tiempo con él. Sí, realmente es importante el equipo con el que se cuenta, pero también todos los actores que han participado, todas aquellas personas que han estado dentro de nuestra comisión y que finalmente han podido brindar su opinión, entregar su trabajo, presentar sus planteamientos. Tuvimos al inicio de nuestra comisión, por ejemplo, y hizo parte y expuso su propuesta el propio David Tuesta, pero con respecto ya al equipo, tenemos a Noelia Bernal, César Abanto, Álvaro Vidal, entre otros. Creo que son peruanos que de la mejor voluntad y con toda la experiencia técnica que tienen, aportan al día a día. Pero las decisiones que tomamos como Congreso de la República, como comisión en la que están representadas todas las bancadas, se tiene que abrir. Así que hemos escuchado a todos los sectores y eso es lo importante. Y un último punto, congresista, tiene que ver con este fondo compartido, ¿no? Este fondo de riesgo compartido del cual hablamos ahí ya casi en la primera mitad de la entrevista. Esta propuesta que ha sido pues, planteada y bueno, aprobada, también tiene una opinión favorable del MEF y de la SBS, Debiera de tenerla porque el Fondo Consolidado de Reserva, pero no lo que sería recuerda usted. el que administraría este fondo de riesgo compartido, sí, porque el planteamiento del MEF está muy alineado también con ese tipo de fondo. El fondo de consolidado de reserva se encuentra actualmente, la Secretaría Técnica se encuentra actualmente dentro del ONP y dentro de su directorio está un representante del Ministerio de Economía, que muchas veces es el mismo ministro, un representante del Banco Central de Reserva, entre otros. Así que es un directorio sumamente eficiente. Actualmente, por ejemplo, han logrado una rentabilidad de hace 10 años, que era de 10.000 millones de soles, hoy ese fondo tiene más de 20.000 millones de soles y este fondo lo administra el Estado. Ha sido ineficiente en absoluto. Que sí sea un poco tibio porque no luce esa eficiencia, es así, realmente, pero es sumamente eficiente y creo que es uno de los puntos que debe de valorar más el Ministerio de Economía y Finanzas porque forma parte de su directorio.
Pero no recuerdo usted si opinó a favor o no. No lo sabe todavía. Es que no podrían opinar en contra, como digo, forman parte del directorio y gracias a eso han logrado una eficiencia ¿Pero les enorme. consultaron en todo caso? ¿Les preguntaron directamente al MEF? Ellos están formando parte de las discusiones, no puntualmente sobre qué temas. Evidentemente, en la próxima semana, yo espero que sea la próxima, traerán una nueva propuesta que esperamos que venga del MEF. Iremos ya conciliando con la propuesta que hemos hecho nosotros. Ninguna institución, Isaac, sobre todo en el ámbito de los poderes del Estado, se puede usar el término de pedir la aceptación o no. Es en base a consensos, en base a la búsqueda de lo que ambos poderes consideremos que es lo mejor para la población y yo tengo la seguridad de que vamos a lograrlo. Eso es lo fundamental y eso es lo que está esperando el país. Solo para redondear lo que usted me dijo hace un momento, el MEF va a presentarles un informe. ¿Se ha comprometido a entregarles el informe la próxima semana, la semana que viene, o es lo que ustedes esperan? Estamos trabajando en muchos aspectos. Hay informes que todavía falta que nos entregue el Ministerio de Economía y Finanzas. Esperemos que lo entreguen cuanto antes y seguiremos avanzando con el cronograma, ¿no? Igual en el caso de la SBS, tenemos también estudios que tienen que venir de la OIT, que todavía estamos dentro de ese espacio, por eso la reforma todavía no está concluida. Pero lo importante es que el modelo ya está aprobado y ya en los detalles es que van a irse sumando estos informes que están todavía pendientes. Y en el caso de la informalidad, que es un tema que tenemos que tocar inevitablemente, porque no lo hemos mencionado, eh, hay también dudas sobre cómo es que la reforma va a poder lidiar con la informalidad. Si bien usted me mencionó ejemplos de Europa, el Perú no es un país europeo, tenemos más del 70% de informalidad, probablemente tengamos mucho más todavía para el cierre de este año debido a la crisis que hemos tenido y que estamos teniendo. ¿De qué manera esta propuesta que ustedes están planteando va a ampliar la base de aportantes y va a lograr que haya más peruanos dentro del sistema de pensiones en el mediano plazo, por así decirlo, en los próximos 10 años o en los próximos 20 años? ¿Cómo van a permitir que más peruanos ingresen al sistema de pensiones mediante el mecanismo que plantean? Me alegra mucho tener la oportunidad de comentarlo y es buenísimo porque no siempre se tiene esta posibilidad. Uno de los grandes males que tiene nuestro país, adicionalmente a otros, y que se han evidenciado justamente en esta pandemia, en esta crisis sanitaria, es el de la informalidad. Un poco más del 70% de peruanos están fuera del sistema, lamentablemente. El 70% de nuestra población económicamente activa. Hasta hoy, ningún gobierno ha tomado el toro por las astas para enfrentar realmente el ir cerrando, sino eliminar, ir cerrando esta brecha de informalidad. Con nuestra propuesta no lo solucionaremos todo con respecto a la informalidad porque no nos compete, pero sí lo hemos tomado en cuenta porque no podemos hablar de un sistema de pensiones que realmente logre la cobertura, que es lo que también les preocupa al sistema privado y lo que le preocupa al Estado, si no hablamos de ese 70%. Entonces, porque uno tiene que buscar no solamente la calidad de las pensiones, sino la cobertura. Y en el ámbito de la cobertura está ese 70% que está fuera actualmente del sistema. Estamos proponiendo diferentes incentivos que también lo plantearon los privados, lo planteó el Ministerio de Economía y Finanzas dentro de sus exposiciones. Porque como dices, el Perú no se puede comparar con otros países porque tenemos este gran reto. Dentro de esos incentivos para incluir ese 70% está, por ejemplo, el del capital semilla. Probablemente para cada recién nacido, se está evaluando la edad, si es recién nacido o a los 18 años, el Estado entregue a ese niño, que es el caso del recién nacido, una cuenta con un código en el que ya va a ser un código que va a ser para toda su vida laboral con respecto a sus aportes. Podría ser 100 soles. Se están haciendo estudios para evaluar con cuánto sería este fondo de capital semilla. Esos 100 soles, si es que son 100 soles, se van a convertir en 25 años cuando ese niño ya ingrese al mercado laboral a la tasa más conservadora posible en 3.000 soles. Eso no solamente va a permitir la inclusión financiera, sino también va a permitir cultura previsional
que es otro tema que también lo hemos incluido en la propuesta, que el sector educación dicte cursos para promover la cultura previsional en toda la secundaria. Pero volviendo al capital semilla, inclusión financiera, cultura previsional, y es un incentivo para que si ese niño no entra a un trabajo formal, convencional, aún así sea autónomo, aún si sea una ama de casa, un taxista, pues sabiendo que ya tiene un fondo, que ya tienen una cuenta, más los incentivos no financieros que van a implicar facilidades de aportes, ya va a poder ir ingresando porque sabe que tiene una cuenta. El capital semilla es un gran incentivo. También se está estudiando la posibilidad del copago, que existe en algunos países, para que por cada aporte de un independiente el Estado ponga un mínimo aporte también. Y eso haga que vaya introduciéndose en el sistema a aquellos que están fuera. Como estos van a haber otros incentivos, el del consumo de IGB, por ejemplo, para que los independientes, nuestros agricultores, por ejemplo, en el campo, que están hoy fuera del sistema, la mayor parte, cuando cumplen URIA o un insumo para el campo, pues de sus compras, parte del IGB vaya a esa bolsa común para el sistema previsional. Estas propuestas no han venido solamente de nosotros, hemos escuchado las propuestas del sector privado, de los otros sectores que han estado en nuestra comisión, las consideramos valiosas, las consideramos importantes y las hemos incluido justamente en el reto de luchar contra la informalidad. Si nuestro país no cierra o achica esa brecha con la informalidad, pues no vamos a lograr ser el país desarrollado que queremos, ¿no? Y lo vamos a, por lo menos dentro de lo que nos compete, vamos a hacer todo lo posible. Bien, congresista, antes de finalizar, un punto a redondear que tiene que ver con las aportaciones que se vayan a hacer en el futuro, si es que esta reforma se aprobase tal como la están planteando ustedes y un afiliado al sistema de pensiones, bueno, contribuyese de pronto en un mes de manera puntual, el trabajador le retiene pues un monto que es lo que corresponde. De este monto, hay un porcentaje que iría a cubrir o a subsidiar y a beneficiar a un tercero, a una segunda persona, y si es así, ¿qué porcentaje sería aproximadamente? Los fondos van a ser totalmente suyos. Me van a respetar los fondos, son cuentas individuales. Eso es lo importante y eso sí es bueno aclararlo porque sí, hay mucha distorsión y he leído en las redes sociales estos últimos días que hay muchísima confusión. Los fondos van a ser en base a cuentas individuales, no es un sistema de reparto. Es decir, No es un descarta sistema de totalmente reparto. que El sistema de ningún reparto ya no porcentaje, en ningún nivel del aporte del se afiliado va a vaya a ir rentabilizar, para otro lado. se va a rentabilizar en dos tipos de fondo, que es muy diferente. Ya. Eso es lo que Como nos es comentó lo que le hace unos recomiendan minutos. el de riesgo individual y el de riesgo compartido. En el caso, la mayor parte se entiende, eso se está evaluando, porque hay quienes dicen, no, debiera ser 50%, 50%. Hay otros que consideran que sea 70 y 20, 70 y 30, 80 y 20, 90 y 10%. En fin, todo eso se tiene todavía que seguir evaluando, todavía no hemos concluido eso. Y ese componente, el fondo de riesgo compartido, sobre la rentabilidad y dependiendo de el, las decisiones que se tomen con respecto a ese componente solidario, probablemente parte de esa solo la rentabilidad podría tener un componente solidario. No significa que vaya a ser para otro lado, pero así como vemos actualmente, Isaac, que el 73%, por ejemplo, del sistema privado hoy necesitaría un componente solidario. El 90% de la ONP necesitaría un componente solidario para lograr esa función mínima. Entonces, creo que la mayoría, es decir, el 80% de los peruanos estarían satisfechos y van a necesitar y van a valorar el que este sistema piense en ellos. Y eso es lo que no debemos de olvidar. Bien, congresista, le agradecemos por haber estado con nosotros en esta ocasión, conversando y pues aclarando algunos puntos y también dándonos algunos adelantos que esperemos que se concreten pronto, como el caso de, el informe y el reporte que tenga que entregarles el Ministerio de Economía y Finanzas en los próximos días, que es lo que usted nos está adelantando. Le agradecemos, esperamos Perfecto. poder conversar en una próxima oportunidad antes de que venza pues este periodo que tenemos para tener la reforma de pensiones. Por supuesto. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias. Bien, esto ha sido todo por hoy y esperamos pues tener una siguiente conversación con la congresista para poder ver
qué otros avances tenemos en los próximos días, en las próximas semanas respecto a esta reforma previsional que va a ser tan importante y tan determinante para las pensiones que van a tener todos los peruanos en su vejez en las próximas décadas. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.